emitiendo en directo aquí a través de Radio Fundación Casa de España. Hoy tenemos el privilegio que nos acompaña el consejero de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en México y Cuba, el señor Carlos Manuel Moyano Jurado, donde vamos a preguntarle algunas de las inquietudes que tenemos en la colonia española. También nos acompaña nuestra delegada aquí en México, de la Fundación Casa de España en México, Laura Gil. Buenos días y muchas gracias por recibirnos, señor Manuel Moyano. Queríamos hacerle una serie de preguntas referente a las inquietudes que tiene la comunidad. En primero, si nos podría hacer una introducción, cuáles son las principales funciones que desempeña la consejería aquí en México para la comunidad española. Muy bien, pues buenos días, encantado de recibiros en vuestra casa, en la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España, en Galileo 84, en el DF. Y para mí es un auténtico placer y el privilegio es mío por poder dirigirme a todos los compatriotas que nos puedan escuchar, los que envío un saludo muy afectuoso. Muchas gracias. Y que saben que, perdón, por supuesto, tienen aquí su casa. Bien, las actividades de la consejería son muy amplias. La verdad es que tenemos programas que abarcan campos que van desde el empleo, a través de la organización de cursos para jóvenes emprendedores españoles que vienen y quieren radicarse aquí y desarrollar en México una actividad empresarial, y que son cursos que se hacen cada año, que son absolutamente gratuitos, no tienen ningún coste y sirven para que esas personas puedan tomar conocimiento de cuáles son las regulaciones de las leyes en materia fiscal, laboral, mercantil en México, y para proporcionarles una formación integral que les pueda permitir desarrollar su proyecto empresarial en este país. Aparte de ese aspecto del empleo, también nos encargamos de controlar que ofertas de empleo que se hagan por parte de empresas españolas se puedan canalizar hacia ciudadanos mexicanos, cuando en algún caso pueden buscar algún tipo de trabajadores que están radicados aquí, que quieren participar con ellos en sus actividades. Y como es lógico, nosotros tenemos una visión del empleo absolutamente formal, es decir, siempre hablamos de empleo con derechos, solamente puede ser empleo con contratos laborales legales y con protección en materia de seguridad social. En la parte de prestaciones de seguridad social, la verdad es que hay un abanico tremendamente amplio. Gestionamos el Convenio Hispano-Mexicano de Seguridad Social, que tiene una enorme potencialidad y que desde el año 1995 funciona extraordinariamente bien. Tenemos una estrechísima relación con la colonia española en toda la República Mexicana, que además está basada en programas que nos permiten subvencionar las actividades de centros españoles para actividades culturales, folclóricas y en cualquier caso permitir que ese vínculo cultural, ese vínculo afectivo con España siga manteniéndose vivo, y que las generaciones de jóvenes españoles de todo el país puedan seguir accediendo al conocimiento de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Son actividades, ya digo, que cada año tenemos un importante programa de subvenciones para fomentarlas. Además de eso, hay también un programa que tiene una dimensión social muy interesante, que es la de los centros de día. En los centros de día, los adultos mayores de la colonia española tienen la posibilidad de desarrollar actividades culturales, rehabilitadoras, de reinserción social, artísticas, y en muchos casos descubren incluso aptitudes que ellos no habían practicado a lo largo de su vida, y que de cualquier forma les sirven para reintegrarse socialmente después de haber tenido vidas laborales muy largas, muy complejas, muy duras, y es justo que tengan también la oportunidad de tener esa dimensión cultural y social en un momento de sus vidas en las que pueden acceder a nuevos campos de conocimiento y de desarrollo humano y personal.
Y además de eso nos encontramos pues con prestaciones como la de retorno cuando ciudadanos españoles deciden regresar definitivamente a España para restablecerse en el país. Y aún así nos quedan también programas de ayuda a españoles que pueden estar viviendo en el país y que pueden tener situaciones de precariedad que requieren pues una ayuda económica puntual y urgente para resolver determinadas necesidades de especial precariedad. Con todo eso, incluso nos encargamos también de gestionar los convenios de seguridad social personales, individuales, que sirven pues para mantener la cotización en la seguridad social española, residiendo permanentemente o de forma indefinida en México. Y prácticamente pues este sería un poco el abanico básico de prestaciones que, como ves, resulta bastante amplio. Es muy importante. La verdad que el abanico es espectacular. Yo creo que mucha gente de la colonia no sabe cuánto se trabaja en las consejerías y cuántos temas se tocan, ¿no?, en beneficio de esa comunidad. Laura quiere hacer una pregunta al consejero. Sí, bueno, aprovechando la lista que nos has dado de la cantidad de cosas que se hacen. Por ejemplo, si yo fuera un joven emprendedor que vengo a México y quisiera tomar uno de los cursos que estabas mencionando, ¿dónde podría acceder a esa información y dónde podría a lo mejor inscribirme? Bien, si entras en la web de la Consejería, a través de la web de la propia Embajada o de la del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, puedes ir al apartado Consejerías y ahí hay un desplegable, encontrarás Consejería de Empleo y Seguridad Social de España en México, y ahí encontrarás también un apartado donde se contiene ese tipo de información, porque la convocatoria es anual. En cualquier caso, también ahí encuentras los medios de contacto telefónico, por correo electrónico con nuestra consejería, y puedes también solicitarnos ampliación de esa información, formularios y cualquier otro tipo de documentación que pueda ser precisa. Además de todo ello, por supuesto, las personas que residen en el DF o visitan la ciudad, lo que pueden hacer es pasar personalmente, si quieren, por aquí por Galileo 84 y obtener toda esa información, la documentación correspondiente, y asimismo entregar o registrar su solicitud de participación en este tipo de cursos. Hay que decir que estos cursos, que están patrocinados y financiados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, son materialmente organizados por entidades formativas especializadas que se presentan a un concurso público para poder hacer ese tipo de actividad. Finalmente son ellos los que luego realizan el proceso selectivo en función del momento en que llegan las solicitudes de los candidatos. Ah, perfecto. También comentabas antes que, si no entendí mal, que tanto empresas españolas como mexicanas que estaban en contacto con vosotros revisabais los contratos o facilitabais contratos o contratar gente a lo mejor que son mexicanos que están aquí o que a lo mejor son españoles acorde a los lineamientos. No entendí muy bien eso, si lo podías a lo mejor explicar. Bueno, lo que hay es que cuando alguna empresa mexicana solicita trabajadores españoles, lo que nosotros hacemos es que si la empresa mexicana se dirige a la Embajada de España, nos encargamos de controlar que esa oferta de empleo sea legal, es decir, que se cumplan todas las exigencias de la legislación mexicana, porque en ese caso son ofertas para prestar servicios laborales en México, que garanticen que los contratos laborales son legales y que los derechos de protección social también están plenamente garantizados. Es decir, que si una empresa pretende que haya trabajadores españoles, es cierto que hay muchas veces empresas mexicanas que solicitan trabajadores españoles de cualquier rubro porque confían mucho en la calidad de la formación del trabajador español. Correcto. Y lo que quieren es que sea un proceso de selección que tenga la garantía de haber pasado por la consejería. En tal caso, como es lógico, exigimos que se cumplan todos los requisitos legales de contratación y de protección social. Lo que se hace es checar que esa oferta obedece a una actividad que realmente
interesante y que además de eso cumple todas las prescripciones legales exigibles en México. Pasado ese filtro, nosotros podemos derivar esa oferta incluso al Servicio de Empleo Público español, que la difunde en todo el país para que si hay españoles interesados en responder, pues puedan tomar esa opción y venir a trabajar a México con ese tipo de empresas. Estupendo. Fíjate, siguiendo, Carlos, todas las cuestiones que realizáis aquí en la consejería, estamos especialmente interesados porque así nos lo demanda mucho la comunidad en el acuerdo que existe bilateral entre el Reino de España y la República Mexicana en cuanto a los lineamientos también en materia de seguridad social, jubilación y demás. Si nos podías ampliar un poquito cómo un español que trabaja aquí durante unos años le vale o no le vale la cotización que haga aquí si se retorna a España, o a la inversa, es decir, un mexicano que trabaje en España y que vuelva a su país, en este caso a México, y haya cotizado en España, le vale aquí esa prestación para la jubilación. Sí, claro. Estamos hablando del Convenio Hispano-Mexicano de Seguridad Social. Es un convenio que, ya digo, se firmó en el año 95 y desde entonces lo que garantiza es el derecho de españoles y mexicanos a trabajar en cada uno de estos dos países, manteniendo sus cotizaciones de seguridad social a cada uno de esos sistemas, de forma que aunque luego te marches de uno de esos países y retornes al otro, mantienes todas las cotizaciones que hayas hecho y además el tiempo de cotización en ambos países se suma para determinar el derecho a pensión. Si uno finalmente pues llega a la edad de jubilación, lo que hace, independientemente de cuál sea el país en el que viva, España o México, es presentar en ese país, si se jubila en España, lo hará ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y si se jubila en México, lo va a hacer ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Al presentar esa solicitud, la entidad nacional que lo recibe dicta una resolución y le reconoce el derecho a pensión de acuerdo con las cotizaciones hechas en ese país. Y luego le envía el expediente al otro país para que su entidad nacional de seguridad social dicte otra resolución en la que reconozca la parte de pensión de acuerdo con las cotizaciones registradas en el país en el que ya no se reside. Con todo eso se obtienen dos resoluciones que sirven para reconocer el derecho a pensión en ambos países y para cobrar independientemente de cuál sea el país de residencia. Si se ha cotizado de forma mayoritaria en México o en España, uno puede residir en cualquiera de los dos países y pedir que se le paguen ambas pensiones en el que queda con residencia definitiva. Y se percibe mensualmente sin ninguna dificultad y ya digo que funciona de forma absolutamente perfecta en los últimos 20 años, con lo cual es un instrumento muy práctico para conservar el derecho a las cotizaciones y a las prestaciones derivadas de ellas. Te quería preguntar una cuestión. ¿Hay mucha gente que cobra la pensión aquí en España? ¿Hay un número aproximado, si se puede decir, que están...? Bueno, el registro puede variar, pero digamos que tendríamos quizá un registro superior a los 1.000 pensionistas, en torno a entre 1.000 y 1.300 probablemente, y ya digo que perciben sus pensiones sin ninguna dificultad. Sí es cierto que aprovecho para comentar que un tema muy importante a la hora de solicitar pensión es que la acreditación de la identidad que queda registrada ante los organismos nacionales de seguridad social de España y de México sea coincidente. Nos encontramos muchas veces con el problema de que personas que ya llevan muchos años residiendo en México tienen inscripciones de nacimiento en los registros españoles en los que, por ejemplo, tienen un nombre compuesto. O un apellido compuesto, o que lleva un guión, o que no lo lleva, y eso parece un detalle absolutamente intrascendente. Bien, pues si eso no coincide milimétricamente con la identidad del solicitante en el momento de presentar la solicitud de jubilación, puede plantear problemas muy serios,
porque la Seguridad Social mexicana lo que nos dice es que no es la misma persona. Nos ha ocurrido eso con personas que tuvieron pasaportes españoles donde su segundo nombre de pila no aparecía